So we're caught up in drama. Everybody's talking. We're caught up in problems. Everybody's talking. Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos Gabriela Trujillo, Andrés Salazar. la cual le vamos a explicar un tema súper importante, el análisis de sentimiento aplicado en los comunicadores sociales. ¿Qué podemos observar o decir por análisis de sentimiento? Se dice que es una minería de información. ¿Qué nos trata de explicar Andrés? Bueno, Gaby, a lo que nos referimos con minería de información, estamos hablando de excavar en el sinnúmero de opiniones de las personas con respecto a un tema, a una empresa o a una figura pública. También se dice que es el proceso de determinar el tono emocional que hay detrás de una persona, la cual ellos expresan su punto de vista mediante las redes sociales. Ejemplo número 1. Expedia Canadá aprovechó cuando se dieron cuenta de que había un crecimiento continuo de feedback negativo hacia la música de uno de sus anuncios de televisión. Como podemos ver en la pantalla, observamos un tweet de un usuario, James Borash, la cual él dice: el peor anuncio, lo repiten tanto que llega a ser molesto y probablemente no vuelva a usar Expedia solo porque su anuncio es tan irritante. Obviamente el análisis de sentimiento que la marca llevó a cabo reveló que la música de uno de sus anuncios llegaba a ser muy irritante tras varias escuchas y los consumidores se estaban dirigiendo a las redes sociales para desahogarse o dar su punto de vista. En el ejemplo número 2, ¿qué podemos observar, Andrés? Bueno, en el ejemplo número 2 observamos la administración de Obama utilizó el análisis de sentimiento para sondear la opinión pública sobre sus políticas y mensajes de campaña antes de las elecciones presidenciales del 2012. Aquí nosotros podemos apreciar cómo en la campaña de Barack Obama, que fue una campaña bastante mediática, se utilizó este medidor de sentimientos, ¿no?, para poder captar las reacciones de las personas, de la gente, de sus simpatizantes, al momento de referirse a este candidato presidencial, el cual obtuvo en su mayoría muchas más reacciones positivas. Aviso sobre el análisis de sentimiento. Los ejemplos mencionados muestran cómo el análisis de sentimiento tiene sus limitaciones y no puede ser usado como un marcador con un 100% de fiabilidad. Como cualquier otro proceso automático, es propenso a errores y a menudo necesita del ojo humano para vigilarlo. En Brandwatch, los usuarios pueden redefinir el sentimiento si creen que algo se ha categorizado incorrectamente. Por ejemplo, Gaby, aquí nosotros podemos referirnos al sarcasmo o la ironía. Un tuit lleno de sarcasmo o de ironía no puede ser identificado por estas herramientas como puede hacerlo el ojo humano. Como por ejemplo, ¿en cuáles redes sociales, Andrés, tú crees que ellos puedan expresar más abiertamente sobre un tema en especial? Muy bien, Gaby. Yo creería que actualmente una de las redes sociales que más acogida tiene en cuanto a la opinión es Twitter. Los tweets. Twitter y Facebook. También. Twitter porque es una red social en tiempo real donde la gente se expresa después de un suceso. Ocurre algo y la gente se expresa inmediatamente. Por ejemplo, destituyeron a tal presidente y las personas pues se pronuncian inmediatamente. Lo mismo podemos hablar de las campañas de alguna empresa, alguna campaña, algún producto nuevo que se lanzó. Apenas ha sido lanzado, apenas ha sido probado, la gente hace su opinión con respecto a este producto y pues si tiene algo negativo o positivo que exponer, lo hace en su cuenta de Twitter. También nos hacemos otra pregunta muy importante. ¿Por qué usar el análisis de sentimiento? ¿Por qué usar el análisis de sentimiento, Andrés? Ya que dice que es una herramienta útil para monitorizar las redes sociales. ¿Por qué utilizar el análisis de sentimiento? Porque la opinión de la gente es importante. Y es importante saber si estamos dando en nuestra empresa, en nuestra campaña política o en nuestra vida pública, cual sea el rol que desempeñemos, algún efecto positivo o negativo. Lo queremos saber, lo queremos consultar a la gente porque la opinión es importante. Cuéntame, Gaby, ¿cuáles son los beneficios del análisis de sentimiento? Bueno, uno de los beneficios más importantes, y como ya lo hemos dicho anteriormente, es extraer información de cualquier red social, de las que la gente más utilice. Bueno, yo creo que otra de las habilidades es entender rápidamente las actitudes de las personas, lo que piensan, lo que sienten, descifrar a la gente, al consumidor. Claro, también otra de las habilidades es el que permite obtener información de calidad. ¿Cuál otro beneficio sería, Andrés, para ti, como comunicador social?
Bueno, para mí como comunicador yo creo que un beneficio más sería recopilar datos certeros y que sean relevantes, es decir, desecha los que no me suman para nada en mi proyecto u observación. Otro también de los beneficios es tomar decisiones en tiempo real. Bueno, y otro de los beneficios sería facilitar la gestión online. Esto es muy relevante para las empresas que se dedican al marketing, por ejemplo. Gaby, ¿qué otro beneficio? Recordemos que esta herramienta también es, como lo acabas de decir, para las empresas muy importante, ya que ellas, mediante estos filtros que se hacen en esta herramienta, se dan cuenta si su empresa está en un rango positivo hacia el público que consume su producto. Así es muy importante que nosotros tengamos un estudio en el mercado, en Claro. el comportamiento de las personas. Recordemos que el público es el consumidor más importante para las empresas, como lo dije anteriormente. En la metodología del análisis de sentimientos tenemos algunos puntos muy importantes. El primero, como podemos observar en la pantalla, nos dice la filtración de datos. ¿Qué es la filtración de estos datos? En primer lugar, se utilizan las palabras claves para descartar contenido no deseado y posteriormente se establecen palabras para obtener categorías según su polaridad o su procedencia. En el siguiente punto tenemos, Andrés. Bueno, Gaby, en el segundo punto tenemos la extracción del contenido, que es un tema muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque una vez que pasa el filtro, se elimina el contenido no deseado y se comenzará a trabajar con el contenido de calidad. Como tercer punto tenemos el análisis de contenido. Aquí el contenido útil y de calidad quedará encuadrado y seleccionado en la categoría que le corresponda. Como cuarto punto tenemos La limpieza del contenido. Quizás se haya colado contenido erróneamente y este es el momento de enviarle a su categoría correcta o descartarlo directamente. Y como último punto y el más importante es la revisión. Se gestionarán en este apartado todos los posibles aspectos a mejorar. Tal vez encontraremos una nueva palabra a incluir para descartar contenido o nos demos cuenta que una palabra considerada positiva se utiliza a modo negativo en determinados momentos. Bueno, otra pregunta de la que nos hacemos nosotros mediante esta herramienta es ¿qué limitaciones posee el análisis de sentimiento automatizado? Es decir, ¿qué defectos tiene el análisis de sentimiento automatizado? ¿Cuál crees que sería uno de esos defectos? Bueno, yo creo que un defecto del análisis automatizado podría ser el hecho de no identificar cierta información como quisieran clasificarla. Por ejemplo, si una persona pone un tuit con algo de sarcasmo, es decir, me encantó la producción tal, pero lo está diciendo con un tono de ironía. Puede ser sarcasmo. Puede ser sarcasmo, ironía. Entonces, ahí es cuando entra el ojo humano, que quién mejor que el ojo humano para identificar estos comportamientos de las personas. Justamente esto te iba a decir. Creo que el ser humano es el único que puede descifrar estos mensajes, qué valor tiene dentro de la red. Una de las características también que conlleva el análisis de sentimiento es el sentimiento global. ¿Qué nos trata de decir el sentimiento global? Es el que identifica la opinión general que hace la gente o el público o el usuario mediante un tweet, reseña o post. Otra de las características, Andrés, ¿cuál también tenemos? Otra de las características que tenemos aquí es la detección de ironía. Como ya lo decíamos, hay personas que pueden generar un contenido con cierto tono irónico. Con un sistema automatizado no lo va a poder hacer, pero un método de análisis de sentimiento hecho por una persona, por un ser humano, pues va a ser mucho más eficaz. Gaby. Una nueva disciplina en el procesamiento del lenguaje natural que trata la subjetividad de los documentos, fundamentalmente en textos escritos. Hasta hace relativamente poco estábamos acostumbrados a buscar únicamente información factual, pero sobre todo con el advenimiento de la web 2.0 y del uso masivo de redes sociales, ya no solamente somos consumidores de información, sino que también nos hemos convertido en generadores de contenido, sobre todo en generadores de opiniones, de comentarios, de puntos de vista, en definitiva de información subjetiva. Cada vez más estamos acostumbrándonos a intentar buscar información subjetiva en la red, pero no es tan fácil el poder recuperar esa información como la información factual. De hecho, las empresas y las organizaciones se están dando cuenta
que el integrar esa información subjetiva en su sistema aporta bastantes ventajas a la hora de realizar negocio o de intentar mejorar su sistema. Es por ello que la disciplina ha sido desarrollada durante estos años de una manera bastante rápida. Existen muchas tareas dentro de lo que es el ámbito del análisis de sentimientos. Quizás la primera tarea que se debe implementar a la hora de desarrollar un sistema de análisis de sentimientos es la detección de la subjetividad. Es decir, yo tengo un documento y necesito saber si ese documento contiene información factual o información subjetiva. Además, otra de las tareas consiste en determinar, una vez que sabemos que contiene información subjetiva, qué partes de ese documento contienen esas opiniones o comentarios. Otra tarea también que ha sido bastante estudiada es la detección de la polaridad o clasificación de la polaridad. Una vez que sabemos que nuestro documento contiene información subjetiva, debemos determinar si esas opiniones o comentarios tienen una orientación positiva o negativa o neutra. Esa quizás es la más estudiada porque suele ser la más sencilla. Sin embargo, aparecen otras muchas tareas, incluso en los últimos años están apareciendo tareas más avanzadas que son bastante complejas. Simplemente se está empezando a estudiar en estos momentos, como por ejemplo son el análisis de sentimientos multilingüe o multimodal, la generación de distintos recursos para precisamente esta multilingüalidad, porque hay que tener en cuenta que en el procesamiento del lenguaje natural la mayoría de las tareas, cuando una disciplina aparece nueva, normalmente únicamente se estudia en el ámbito del idioma inglés, precisamente porque será donde hay mayor número de recursos. Sin embargo, a medida que la disciplina va madurando, debemos empezar a generar recursos y sistemas en otros idiomas. Otra de las áreas en las que últimamente se está poniendo bastante interés es quizás una de las más avanzadas, es la detección de emociones, es decir, a través del texto escrito por un usuario, determinar si una persona está contenta, está triste, está expresando ansiedad, depresión y en general su estado de ánimo. Entre las distintas aproximaciones que se han utilizado en el análisis de sentimientos, tenemos que destacar dos. La aproximación basada en aprendizaje automático, que utiliza una serie de recursos anotados para poder adaptar los sistemas y poder entrenarlos, y la denominada aproximación basada en orientación semántica, en la que únicamente se hace uso, se intenta detectar la polaridad de expresiones, palabras, estructuras lingüísticas y demás. La corriente actual es mezclar técnicas y herramientas de ambas aproximaciones. Por último, voy a comentar algunos de los ejemplos reales que hay en el mercado. En realidad, hay ya muchas empresas que están intentando incorporar, quizás no un sistema completo de análisis de sentimientos, pero sí pequeños módulos que permitan facilitar la tarea o avanzar en tareas de análisis de opiniones. Un ejemplo típico es el de una empresa que quiere conocer cuanto antes opiniones negativas sobre algún producto o servicio que quiere lanzar. La empresa o la organización es la primera interesada en conocer ya no solamente las opiniones positivas, sino precisamente las opiniones negativas, para poder detectar cuanto antes fallos en su organización y poderles poner una solución. Otra de las aplicaciones que también últimamente se están desarrollando bastante, o que podemos ver incluso en los medios de comunicación, se dan fundamentalmente en los procesos electorales. Ya estamos acostumbrados a ver que cada vez que hay unas elecciones, muchos periódicos o televisiones incluyen una intención de voto basándose en los comentarios que hay en Twitter, de los comentarios de los usuarios, y lo que hacen es dar una especie de tendencia de cada partido político. Una de las herramientas que podemos utilizar para poder hacer el análisis de sentimientos se llama HotSuite Insight.
¿Qué permite esta herramienta? Permite que los usuarios puedan filtrar menciones con rapidez y facilidad y ordenar por sentimiento. Los usuarios también pueden dar seguimiento al sentimiento mediante palabras claves y configurar tareas automatizadas con palabras clave seleccionadas. Por ejemplo, Martín configura sus menciones de Twitter en HotSuite para buscar tweets que contengan términos positivos como gracias, me encanta y genial. Además se asegura que buscar emojis, indicadores de sentimiento como los pulgares arriba o la carita sonriente. HotSuite Insight ofrece una visión general del sentimiento mediante un medidor de fácil lectura. Esto te permite ver fácilmente cómo se está desempeñando tu marca desde un punto de vista del sentimiento, así como detectar cualquier cambio. En la pantalla podemos observar una parte de esta herramienta, la cual nos podemos fijar que nos rebota lo que son los números de menciones, ya sea en Twitter, en Facebook y en diferentes redes sociales. También nos indica qué porcentaje de hombres o mujeres nos hacen las menciones. Como podemos ver, también nos indica mediante un mapa el lugar donde se analiza estos mensajes en las redes sociales. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado lo que les hemos explicado sobre el análisis de sentimiento. Recordemos que esto es una herramienta la cual las empresas deben de tener siempre presente, ya que permite identificar y analizar los comentarios que realizan los usuarios acerca del producto que estas mismas empresas dan a sus consumidores. Así es, Gaby, y más para nosotros que vamos a ser comunicadores. Yo creo que es una herramienta bastante útil para medir la opinión de las personas, para medir qué es lo que pensarán de nuestro futuro trabajo, ¿no? Cuando estemos trabajando con ellos. Así que ya saben, será hasta una próxima ocasión. Espero que vaya súper bien. Chao. Hasta luego, amigos. So we're caught up in